Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Francisco Javier, presbítero. Este jesuita español, nacido en Navarra, se distinguió como estudiante y luego, ya ordenado sacerdote, se puso a disposición del Papa para ser enviado de misión. Llegó a Goa, en la India, donde predicó contra la crueldad que se aplicaba a los esclavos y la relajación de las costumbres. Recorrió gran parte de la India y Sri Lanka, fundando comunidades cristianas que aún hoy existen, y luego pasó al Japón. Murió en el año 1552 a los 46 años. Es el patrono de las misiones. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos en esta Navidad, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, que adquiriste para ti numerosos pueblos por la predicación de San Francisco Javier, concédenos su mismo ardor para difundir la fe y que la Santa Iglesia se alegre de ver crecer en todas partes el número de sus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Saldrá una rama del tronco de Jesé y un retoño brotará de sus raíces.
Sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor, y lo inspirará el temor del Señor. Él no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Juzgará con justicia a los débiles y decidirá con rectitud para los pobres del país. Herirá al violento con la vara de su boca y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia ceñirá su cintura y la fidelidad ceñirá sus caderas. El lobo habitará con el cordero y el leopardo se recostará junto al cabrito. El ternero y el cachorro de león pasarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa vivirán en compañía, sus crías se recostarán juntas, y el león comerá paja lo mismo que el buey. El niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra, y en la cueva de la víbora meterá la mano el niño apenas destetado. No se hará daño ni estragos en toda mi montaña santa, porque el conocimiento llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Aquel día la raíz de Jesé se erigirá como estandarte para los pueblos, las naciones la buscarán y la gloria será su morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia. Concede, Señor, tu justicia al rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz, mientras dure la luna, que domine en un mar hasta el otro, y desde el río hasta los confines de la tierra. Que en sus días florezca la justicia. Porque Él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre, y salvará la vida de los indigentes. Que en sus días florezca la justicia. Que perdure su nombre para siempre, y su linaje permanezca como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos, y todas las naciones lo proclamen feliz. Que en sus días florezca la justicia. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al regresar los 72 discípulos de su misión, Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos: Felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron,
Oí lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso lo que el Señor hoy nos está presentando en su Evangelio. Estamos también celebrando la fiesta, decíamos, de San Francisco Javier, sacerdote, un gran patrono de las misiones, universal. Impresionante. Dice que a más de 3 millones de personas ha bautizado hacia la India. Ahí en Roma, la Chiesa di Gesù, ahí los jesuitas tienen la reliquia, ¿verdad?, del brazo, la mano así, hasta aquí, toda esta parte, la mano, los huesos, la reliquia de este brazo y esta mano de este gran santo, San Francisco Javier. Y en realidad el día de mi ordenación sacerdotal, 1994, fue el 3 de diciembre, también un sábado fue en aquella oportunidad que lo hemos dedicado y también pedido a San Francisco Javier que interceda por el ministerio sacerdotal, poder también evangelizar, anunciar, para que escuchando la palabra de Dios podamos hacer nuestra metanoia, nuestro cambio, nuestra conversión. Y hoy justamente, fíjense lo que escuchamos como palabra, dice que al regresar los 72 discípulos de su misión, Jesús había enviado ya a sus discípulos, tapejó lleva, vemos a la envía, así como Francisco Javier, acá lleva, la buena noticia, tapejó, que dale fuerza ahí, y están volviendo los 72 discípulos, que es el número simbólico, ¿verdad?, que es 12 tribus y 6 de cada tribu. 6 por 12, 72. 12 porque es lo completo, lo universal, a todos, nadie puede quedar exento. Es la humanidad, es el Adán, es el humus. Pero por otra parte 6, ¿por qué 6 de cada una de las tribus? Porque el número 6 significa el día de la creación del hombre y eso significa nuestro humus, nuestra humanidad, nuestras limitaciones. Vaya a predicar y con nuestras limitaciones. No es que vamos a ser los perfectos, no sé los qué cosa para ir a predicar, sino que vamos a predicar así como somos, con nuestros defectos también, pero con ese gran deseo en nuestro corazón, ese ardor que tiene que haber, como decía nuestro Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? Nuevo en su método, en su forma de predicar, de anunciar, pero ya es cuave ardor, y ande con eso, Pepe. Y al regresar, Jesús se estremece de gozo, dice, porque movido por el Espíritu Santo, comienza a decir, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, has revelado a los pequeños. Primera cosita. Quiere decir que para predicar el Evangelio ya es agüeya en otras oportunidades, ahí ya es agüeya en las mejores universidades. Y predicar también no se refiere simplemente al país o a la monja o no sé quién que predica el Evangelio, ya lee mi Biblia, sino que entendiendo e interpretando nuestra hoja de ruta, porque la Biblia se escribe como experiencia del hombre con respecto a Dios, siempre en un sentido parenético, como nos decía Pablo, ¿verdad? Que todos sus discursos son parenéticos. Lo que yo predico, yo lo vivo. Pablo es uno de los únicos que dice en sus cartas, y en Hechos de los Apóstoles también lo encontramos, dice, hagan, imiten lo que yo vivo. Pablo. Bueno, y eso es justamente lo que el Señor nos está diciendo, y esto es lo que le estremece a Jesús. Por fin vamos a entender, y lo ha revelado, dice, a los pequeños, porque cuanto más ñandé, orgulloso, es decir, entramos de nuevo en el pecado original, ¿verdad? La autosuficiencia. Ese es el orgullo y esa es la autosuficiencia. Y aquí cuando habla del pequeño, significa aquel que reconoce su limitación. Los 72. 6 quería decir la limitación. El número 6 significa eso, queridos amigos, el Adamá, el hombre. Por eso el hombre es creado en el 6º día. Bueno,
Todos estos elementos que son importantes que nosotros volvamos a utilizar y a entender. Porque Jesús y dice, te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios, a los prudentes, decía a los orgullosos. Ocultaste todas estas cosas a aquellos que se creen que es hoy, para hoy. Y al final de cuentas no saben nada por una parte. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y bueno, esto me parece que es esencial y es bueno, ¿verdad? El Padre, aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hoy lleva eso es lo que siempre nosotros vemos y entendemos. Una gracia que nos empapa, es una gracia que nos mueve. Y cuando nosotros, vamos a decirlo así, entramos dentro de esa gracia, ciertamente que después nos empapamos, ¿verdad? Empaparse de la gracia de Dios. Y si estamos empapados de la gracia de Dios, ya lleva de esa gracia. Vamos a movernos de acuerdo a ese espíritu. Ya lleva. Estamos, queridos amigos, en esta primera semana del tiempo de Adviento. Preparemos entonces y miremos hacia adelante. Hagamos un cambio verdadero, un cambio, un camino, sobre todo, un proceso de conversión. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos en este momento nuestras intenciones al Señor. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que el Señor proteja y bendiga a todos los fieles, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que acompañen a las comunidades a crecer en la fe y a prepararse espiritualmente para la Navidad, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos y renunciemos a todos los que nos impiden vivir la Navidad, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en la festividad de San Francisco Javier. Y así como él partió a continentes lejanos, impulsado por el deseo de salvar a los hombres, concédenos que también nosotros, dando testimonio del Evangelio, caminemos hacia ti junto con nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Al comulgar,
Oración final. El sacramento recibido, Padre, encienda en nosotros la caridad que movió a San Francisco Javier por la salvación de todos los hombres, para que viviendo más dignamente nuestra vocación, alcancemos con él la recompensa prometida a los servidores fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, hoy especialmente a nuestra Virgencita auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Quién será